Ayer en la noche, en las noticias de las 10 de la noche, aquí en Chicago ya, pues como padre ya uno ve las noticias en la noche. Recuerdo a mis papás viendo las noticias y yo decía, ¿por qué ven las noticias? Pero bueno, estaba viendo las noticias y salió un caso, bueno, encontraron al culpable que en Chicago hace un par de semanas atrás, creo, salió un video, se hizo viral y es un video de unos... hombres peleándose en la calle, como eran como 3, 4, se estaban peleando en la calle y de repente ves un carro venir y los atropella y resulta que 3 murieron y uno está bien grave, crítico. Y ayer estaban comentando que mientras estaban viendo el video, estaban haciendo una examinación de que el carro estaba acelerando mientras se acercaba más al grupo personas, y a las personas que se estaban peleando. Y el chavo dijo unas palabras en inglés que realmente demostraba su odio y su falta de remordimiento, o no sé cómo lo llamarías, pero los pegó. Entonces, tú ves eso, la realidad en nuestro tiempo, la maldad, cómo ha incrementado de una manera terrible como esa. O sea, ¿cómo puedes explicar ese tipo de maldad existiendo adentro de una persona, ¿no? El simple odio de poder pegarle a una persona con tu carro y atropellarlos y que mueran, o sea, eso es... Y sin remordimiento, como mencionaste. Exacto. Wow. ¿Cómo se explica? Y la realidad bíblicamente, teológicamente y para el cristiano es que la maldad existe. No vivimos en el cielo todavía. La nueva Jerusalén no se ha establecido aquí en la tierra. Pero por eso hay un concepto que tal vez para muchos se escuche raro y tal vez para otros nunca lo han escuchado, pero todos lo han pensado. Y esa es la frase filosófica, si queremos decirlo, acerca de teodicea. Tú eres un teodicea, un teodicista. Sí. Yo soy un teodicista. Y es importante que los cristianos sean teodicistas. Entonces, esto se trata de definir lo que es teodicea. Entonces, parte de esto va a incluir la definición y una introducción a lo que es la teodicea. Por ejemplo, las dos palabras teos y dike. Theos, obviamente, el griego es Dios. Dike es justicia. Entonces, la definición por teodicea, ¿cómo la podríamos resumir? Sí, es una justificación de quién es Dios o por qué Dios permite que, como la maldad exista o ocurra aún en este mundo. So es nuestro intento. Y realmente no lo quiero llamar intento, pero es parte de nuestra fe saber que un Dios justo permite la maldad, o sea, y que no es malo por hacerlo. Entonces, por eso es importante que cada cristiano sea un teodicista, que encuentre cómo justificar las acciones de Dios en ese caso, aunque no somos nadie para tener que justificarlo, porque Dios es bueno, aunque nosotros le digamos bueno o no, Él sigue siendo bueno, pero es bueno entenderlo porque es evidente en todo lo que estamos viendo en el mundo hoy, maldad en todas partes. Aún personas pueden pensar, ¿no? en las maldades que ocurren con las guerras, el famoso tiempo el tiempo malo de los nazis que estaban en Europa haciendo toda su maldad, cosas como esa magnitud que son malas, pero a la misma vez hay cosas que vemos. Por ejemplo, también estaba viendo un documental acerca de Katrina y cómo este tsunami casi o huracán hizo devastó a Luisiana y fue algo terrible para la gente, muriendo, sufriendo y no tenían a dónde acudir, y uno dice, ¿cómo esta maldad puede ocurrir otra vez? Hay maldad
en todas partes. Entonces tenemos como buenos cristianos que ver a la palabra de Dios y examinar esto. Y me fascinan las palabras de Job, que se encuentran en Job 30, 26. Job dice, y tú y yo sabemos la historia de Job, muchos saben la historia de Job, pero él dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. ¿Cómo el cristiano debe de empezar a entender entonces la justicia de Dios y su bondad durante este tiempo de maldad? Y yo creo que, regresando al tema de que todos somos teodicistas, y como mencionaste tú, en parte no es ni nosotros defendiendo los actos de Dios en medio de un mundo de maldad, sino la Biblia misma lo hace, o sea, presenta que Dios está presente en medio de un mundo de maldad. Y para mí yo creo que la conversación gira en cuál es nuestra fuente. Y si mi fuente es filosófica para hacerlo, voy a llegar a varias posturas. Y yo creo que es importante regresar a la palabra en este aspecto de que reconocer que hay un Dios soberano. Y eso para mí es lo que me da paz, que Dios es soberano sobre un mundo que está lleno de maldad. Hablaremos de esto creo que en los próximos episodios. No es la causa, o sea, no es el creador de la maldad, pero sí está presente Dios sobre un mundo lleno de maldad. Y obviamente hay en lo que he estado viendo, porque como me comenté fuera del aire, que en inglés decimos you scratched an itch, que yo quería investigar más, me has como... Te picó la curiosidad. Me picaste una curiosidad que tenía por mucho tiempo, entonces dije yo, bueno, qué mejor oportunidad de estudiar esto más a fondo, pero sí hay muchas, en este atento de traer una justificación por qué Dios hace las cosas, hay varias posturas de teodicistas, y una de ellas que no se encuentra en la palabra es simplemente esta postura del teísmo abierto. O sea, Dios es un Dios que va aprendiendo, un Dios que, aunque en parte no cambia, sí cambia en el sentido de que es un Dios que aprende, es un Dios que siente lo que tú y yo sentimos, es un Dios que sufre, pero primordialmente su argumento es que Dios sabe probablemente lo que va a suceder en el futuro, pero últimamente no lo sabe porque nosotros somos criaturas que somos libre albedríos para hacer todo, que podemos empujar ese extremo mucho, que es otra postura que algunos tratan de simplemente decir, bueno, el libre albedrío del humano es la razón por la cual hay maldad y es la causa de la maldad, pero el problema con esa postura aún es que no llegamos al dilema. El dilema no es si existe la maldad. El dilema es cómo es que puede existir la maldad cuando hay un Dios soberano. Y si yo simplemente digo, es culpa del ser humano, bueno, eliminamos la pregunta completamente, que es por qué Dios lo permite. Y yo creo que hablando de ser teodicistas, lo que la Biblia presenta es que Dios permite la maldad porque últimamente aún la maldad es una reflexión de su gloria, en el sentido de que Dios permite esta maldad porque al final Él está revelando su gloria. Hay una causa mayor, lo que le llaman algunos teólogos hay una causa mayor que refleja su gloria. Y al final, si yo hago esa causa mayor simplemente un propósito que Dios tiene para mi vida personal, a veces perdemos lo que las Escrituras muestra, que al final la causa mayor es porque Dios está revelando su gloria. O sea, a través aún de la maldad, yo conozco algo de quién es Dios en medio de un mundo malo. Hay que hablar un poco más de eso, el libre albedrío, porque esa es una postura otra vez de defensa. Es, mira, Dios es justificado en esto porque el humano tiene esa moral libre de escoger el bien y el mal, y por esa causa entonces el humano tiene la tendencia de escoger lo malo, y por eso la maldad entonces existe. Y hay que hablar un poquito más de eso porque quiero que la gente entienda realmente por qué eso es incorrecto, porque ¿dónde pone a Dios como soberano? Y ese es el problema. Ese argumento quita a Dios o lo saca del panorama de esta discusión, porque si al final, la pregunta o la razón por la cual esto es un dilema es porque el dilema existe en que si Dios es soberano, o sea, hay una postura lógica. Existe un Dios bueno,
la maldad no puede existir. Existe la maldad, por consecuencia, Dios no existe. Ese es el dilema filosófico que es lo que usan ateos o aquellos que estudian epistemología, whatever, no sé cómo decir esas palabras en español. Son por eso muy difíciles los términos teológicos, pero es una postura en cuanto a la maldad. Pero ese es el dilema. Y si yo simplemente digo, bueno, el ser humano tiene libre albedrío y por eso la maldad existe, bueno, eliminé a Dios. Entonces no estoy ni encajando con el dilema que es si existe un Dios soberano. El problema con esta postura de libre albedrío es que elimina a Dios y simplemente lo hace ver como que Dios ni sabe que tú y yo íbamos a cometer decisiones pecaminosas, que íbamos, debido a que nacemos en pecado, que íbamos a cometer estas decisiones. Y entonces, debido a que elimina esto, saca a Dios del panorama, el problema es que en la Biblia vemos que Dios está presente, aún a veces se usa términos como Dios enviando una calamidad. O sea, Dios usa la maldad, no es creador de la maldad, pero sí la usa. Dios mismo ejerce juicio con lo que tú y yo tal vez diríamos, eso es maldad. Y entonces lo que vemos en la Biblia es que Dios no está fuera del panorama y no simplemente dice solo el ser humano es el que hace maldad. No, Dios usa la maldad porque Él es soberano sobre ella. Yeah. Y ese libre albedrío también, ese punto de vista también llega a un poco profundo porque no solamente Dios no sabe lo que está pasando, pero algunos aún dicen que tienen esa postura de defensa que y tú lo dijiste en teísmo abierto, open theism, que Dios, al igual que nosotros sufrimos por las causas de maldad, Él también está sufriendo. Entonces, Él sufre a la misma vez que nosotros sufrimos con las consecuencias de la maldad. Entonces, ese tipo de Dios no es el Dios de la Biblia, pero esa es una defensa para algunos decir, hey, pues Dios no es que no pueda, sino que Él también está sufriendo a la misma vez y pues es nuestra responsabilidad escoger el bien, escoger el mal y es nuestra culpa, no la culpa de Dios. Como que le quieren quitar la culpa de Dios. Pero es bueno examinarlo. Lo que empezó a pasar, no sé si has escuchado o recuerdas en las clases filosóficas que tuvimos que tomar en seminario, aún el apóstol Pablo pelea con esto en Atenas, pero a varios de los epicurianos, epicúreos, si se dice así, epicurious. Sí, epicúreos. Filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, hace unas preguntas muy importantes que acabas de mencionar. Epicurio dice, Dios es bueno o benevolente y Dios es todopoderoso, todo bueno y todopoderoso, pero aún existe el mal. Entonces, uno de los dos no puede existir o ninguno de los dos puede existir y al final de cuentas llega uno a pensar en ateísmo que dice, pues mira, si Dios es supuestamente todo bueno y todopoderoso, porque existe la maldad. Entonces, David Hume, otro filósofo, pero ya en el siglo XVIII, entonces toma lo que Epicurio dice y lo estira un poquito más. Lo expande más. Si Dios es todo bondadoso, benevolente, y si Dios es todopoderoso y existe el mal, dice David Hume, entonces es que Dios es malo porque permite que suceda. Porque si es todopoderoso lo puede parar, pero no lo para. Y si es todo bondadoso y aún existe el mal, entonces quiere decir que no es bondadoso y es malo. Y lo pone eso y ya gente dice, pues tal vez tiene razón. Y muchos se han ido por ese rumbo y dicen, el Dios de la Biblia no, es un Dios malo porque mira lo que está pasando. Si Él es verdadero, ¿por qué Dios no quiere que la gente sea feliz? ¿O por qué quiere que la gente experimente dolor y por qué quiere que sufra la gente? Eso es una de las áreas que un cristiano debe de aprender a navegar. Y interesante para cerrar esto ¿has escuchado a gente cristiana orar? Ya. Tú y yo. Sí.
Y mucha de su teología es revelada en su oración. Entonces, cuando escuchas a personas orar, te das cuenta qué tipo de teodicistas son o si realmente no son teodicistas. Sí, tal vez sin darse cuenta. Sin darse cuenta. So, eso es importante porque la oración revela la teología en esto y a veces por eso la gente en la iglesia se deprime o está triste o no sabe qué hacer porque piensa que Dios no está con ellos.